un Dios poderoso, hermanos, y en Él está nuestra fe y nuestra confianza, hermanos, porque Él nunca falla, hermanos. Aleluya. Eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Aleluya. No nos falta nada en ti, Señor, porque tú eres nuestro todo, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey. Aleluya. Te tengo a ti. Dígale fuerte, hermano, desde su corazón, que llegue hasta la presencia del Señor. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir.
que lo tenemos a Él, hermanos. Oremos al Padre con toda reverencia. Bendito Dios y buen Padre, hoy nos acercamos ante usted, Señor, con toda reverencia y acción de gracias, porque usted es fiel, porque usted es maravilloso, Señor. Es inigualable, Señor, su presencia, Señor. Su presencia lo llena todo, lo abarca todo, Padre. Y hoy pedimos que tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, sea siempre esa guía a nuestro camino. Ayúdanos a andar en ella, Señor. Es tu revelación completa, Padre. Ya no hay que añadirle nada, Señor, o quitarle algo, Señor, porque está completa en ti, mi Padre. Hoy pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea hablando a nuestro corazón, corrigiendo nuestros rumbos, Padre, y alentando, Señor, también a nuestra vida, Señor, a poder continuar, Señor, y salir adelante contigo de tu mano, Padre bendito. Que tu palabra sea expuesta, Señor, con total verdad, rectitud y temor reverente hacia ti, Padre. Quita todo pensamiento distractor que quiera desviarnos del consejo de tu palabra, Dios. Dígale al Señor, yo abro las puertas de mi corazón para que tu palabra penetre, Señor, y que hables a través de ella a nosotros, Dios Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo les voy a hacer una pregunta aquí a todos los que estamos reunidos. ¿A cuánto nos gusta orar? Pregúntenle a su hermano que tiene allá a un lado, sinceramente, ¿te gusta orar? Ahora, podemos decir, si nos gusta orar, ahora la otra pregunta, ¿cuántos de aquí oramos? A esa no me la responda, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí oramos? Si se me quiebra un poquito la voz, ahí discúlpenme porque ando un poquito, como que me quiero enfermar, pero no nos va a impedir, amén, hermanos. La oración es algo tan hermoso que Dios nos deja establecido en la palabra de Dios, y desde el cuartito de los niños, desde la enseñanza de los niños, nos dejan bien claro el hecho que es orar. ¿Alguien me puede decir aquí qué es orar? Orar es hablar con Dios. Ahora vuelvo a cambiar un poquito la pregunta. ¿A cuántos nos gusta hablar con Dios? Amén. ¿A cuántos nos gusta que Dios nos hable? ¿Nos gusta que Dios nos hable? ¿Cuántos de aquí leemos la Biblia? Amén. Porque si nos gusta que Dios nos hable, tenemos que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios para nosotros. Cuando nosotros, hermanos, nos disponemos a orar, lo hacemos con un propósito, y es entablar una comunión con Dios, una comunicación con Dios. Orar es hablar con Dios, lo acabamos de decir. Pero cuando nosotros oramos y a veces no vemos respuesta a nuestra oración, ¿cuántos de aquí nos desanimamos? A veces cae desánimo a nuestra vida porque vemos que la respuesta no llega. Pero hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Todos aquí somos hijos de Dios. Todos aquí ya tenemos un tiempo en el camino del Señor, y tenemos que entender algo muy claro. La palabra de Dios nos dice cosas acerca de la oración, el cómo nosotros acercarnos a Él, el cómo debemos de hacer nosotros para que nuestra oración sea fructífera y productiva. Porque les aseguro, mire, voltea al que tiene a un lado, voltea al que tiene ya a un lado, o al que tiene atrás, voltea y véalo, al que tiene adelante. Así como nos vemos todos de guapos, ¿verdad? De bonitas, de bonitos, de sonrientes, todos tenemos luchas. Todos tenemos pruebas. Todos necesitamos el favor de Dios en nuestra vida, que obre en alguna área específica, ya sea en la salud, ya sea en la economía, ya sea en la familia, pero todos anhelamos el favor de Dios, la intervención de Dios en nuestra necesidad. Pero vaya a su Biblia, por favor, ahí a Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Al acercarnos a Dios, cuando nosotros oramos, es necesario algo, hermanos. Y esto algo es muy importante. Ya estamos ahí, es un versículo muy común, muy predicado, muy usado para dar aliento a alguien. Ya estamos ahí, ya se lo sabe a veces de memoria. Dice la palabra de Dios, lo leo.
Dice, pero sin fe, léalo conmigo, es imposible agradar a Dios. Voy a hacer aquí una pausa. Sin fe, ¿qué es la fe? El mismo Hebreo nos lo deja claro, ¿verdad? La fe es la certeza. ¿Qué es certeza? Es una seguridad. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más? La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convicción? Estar convencido. Que estás convencido, ¿verdad? Estás convencido y tienes la certeza de que aunque tú no veas, Dios está obrando. Y ahorita vamos a analizar, porque a veces queremos que Dios obre a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Los planes y propósitos de Dios son muy distintos a los nuestros. Continuó la lectura, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué, hermanos? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios sabe premiar a los que le buscan, dice otra traducción. Es necesario que cuando tú y yo nos acerquemos a Él, creamos que Él existe. Dios no es un mito, es una realidad. Y a mí me impresiona mucho, hermanos, me impresiona mucho el ver la religión o la determinación, la devoción de las personas que son musulmanes. Las disciplinas que tienen los musulmanes, hermanos. ¿Sí saben cuál es su disciplina? A la hora que ellos saben que tienen que adorar a Alá, estén donde estén, ellos se postran a adorar. Porque ellos creen en Alá. Pero nosotros a veces, como hijos de Dios, teniendo la verdad absoluta, que es la palabra de Dios y al mismo Dios Todopoderoso, tristemente, hermanos, no nos gusta a veces orar. Porque a veces no creemos. Así yo sí siempre creo. Si creyéramos totalmente y absolutamente en Dios, hermanos, nunca dejaríamos de comunicarnos con Él. Nunca dejaríamos de hablar con Él. Ahora, hay una pregunta que yo quiero hacerle a usted, no me la responda. ¿Cuántas etapas de oración hace usted en el día? Va a decir, estoy como Daniel. 3 veces oraba Daniel en el día. Pero Daniel oraba, hermanos, no en el desayuno, en la comida y en la cena, hermanos. Daniel tenía sus etapas de oración. ¿Cuántas veces dedicamos nuestro tiempo para hablar con Dios? Y no me refiero, hermanos, a ese tiempo que mientras nos cepillamos nuestros dientes, mientras nos peinamos, mientras nos ponemos los zapatos, estamos hablando con Dios, porque hablamos con Dios y estamos, Padre, ayúdanos, Señor. Un tiempo específico, a eso me refiero, en que tú y yo tengamos con Dios esa intimidad con Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, tenemos que hacerlo creyendo, con fe y creyendo en Él y que Él existe, hermanos. Porque sin fe, hermanos, si no creemos en Él y sin fe, no puedes agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, hermanos, nada va a producir en nuestra oración. La duda, hermanos, hace que nuestra oración no tenga fruto. Es un estorbo a nuestra oración. ¿Cuántos de aquí, a lo mejor me veo muy preguntona o muy repetitiva, pero me es importante decirlo, estas preguntas? ¿Cuántos de aquí tenemos peticiones ante el Señor? Levante su mano. ¿Cuántas de esas peticiones ya se han cumplido? Juan 15:7. Abra su Biblia, por favor. San Juan 15:7.
hay ciertas cosas que pasamos por alto en cuanto a hablando acerca de la oración y que tenemos que tener muy presente. Cuando estemos ahí me indican con un amén, para saber que ya están ahí. Los jueves el hermano Mario está pasando una serie por el grupo acerca de la oración. Y la serie se llama Porque oraste. Porque oraste. Yo no sé si usted escucha esta serie. Ahora ya se les dice series, ¿verdad? Antes era estudios bíblicos. Si no sé si usted ha escuchado estos estudios bíblicos consecutivos acerca de la oración, que el hermano Tim Dilena lo está publicando nuestro hermano Mario. Y estos estudios han edificado mi vida y han construido en mi vida fundamentos acerca de la oración a través de la palabra de Dios. Porque no importando si tenemos 10, 15, 20 años en el Evangelio, la verdad, hermanos, es que no sabemos orar. Los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. ¿Cierto o falso? Amén. Cierto, siendo los discípulos, enséñanos a orar. Cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios, en plática con Dios, queremos entablar un diálogo con el Señor, es necesario primero creer que Él existe y tener fe en Él y en lo que Él puede hacer. Pero dice San Juan 15, versículo 7, de la siguiente manera. Léalo conmigo fuertemente. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Qué bonito versículo, ¿verdad? Amén. Y a veces nos quedamos con la segunda parte o en la parte B del versículo y que dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y estamos: Señor, es que tú dices que pida todo lo que yo quiera, Señor. Y tú lo vas a hacer, sí, pero antes de esas palabras vienen otras palabras muy importantes. Amén. Que son un eslabón para que tu oración y mi oración sea productiva. ¿Qué dice al comienzo de este versículo 7? Si permanecéis en mí. ¿Y qué? Y en mis palabras. Y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces sí, pide todo lo que quieras y os será hecho. Si permanecemos en el Señor, hermanos. Ahora, ¿qué es permanecer? Necesitamos estar en Él, hermanos. Permanecer, hermanos, es quedarte en el Señor. Es estar con Él. No importa lo que venga, así venga el médico y nos diga: tienes 6 meses de vida, tienes 3 meses de vida, permanece en el Señor, porque la última palabra la tiene Dios. Así veamos, hermanos, que nuestro mundo se derrumba a nuestro alrededor mientras permanezcamos en el Señor. Y algo muy importante, su palabra permanezca en nosotros. El Señor siempre va a mover su mano a favor de los que le buscan. Amén. No puede haber una oración respondida sin una permanencia en Dios y sin la palabra de Dios en tu vida o en mi vida. No puede producir fruto, porque la palabra de Dios es quien nos alumbra. Dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vuelvo a preguntar: ¿para qué sirve una lámpara? ¿Para alumbrar qué? En la oscuridad. Es obvio, ¿verdad? Cuando estoy en casa y algo se le cae a mi niño, a Caleb, abajo del sillón o abajo de la cama, ¿sabe lo que me piden? Mami, ¿me prestas tu lámpara? Para poder ver. La palabra de Dios es esa lámpara que va a alumbrarnos y prevenirnos de los peligros ocultos, de las tentaciones ocultas, porque en la oscuridad, hermanos, no se esconde nada bueno. En la oscuridad hay trampas donde usted y yo podemos tropezar.
Y si la lámpara, que es la palabra de Dios para nosotros, no alumbra nuestros pies, tropezaremos con facilidad. Aún en nuestra oración, hermanos. Porque a veces nos gusta mucho orar, pero no nos gusta mucho leer la Biblia. Y si no hay una enseñanza en nuestro corazón de la palabra de Dios, hermanos, no vamos a saber cómo pedir a Dios. Dice Romanos que también al acercarnos en oración, pidamos al Espíritu Santo, hermanos. Pidamos su guianza, que nos guíe en nuestra oración. Porque nosotros no sabemos pedir como conviene, dice Romanos 8. Y el Espíritu mismo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, ¿qué es lo que en realidad tú quieres que Dios sobre en tu vida? O en tu casa. Queremos que Dios sobre en nuestra salud, en nuestro trabajo. Lo hemos pedido en oración y en búsqueda de la presencia de Dios en la palabra de Dios. O nada más hemos dicho, ay Señor, pues, a veces puros lamentos, ay Dios, ayúdame, ay Señor, ay papito chulo, lindo, precioso, ay te encargo Señor, échame la mano. ¿Cierto o falso? A veces llegamos todos a esos dichos de nuestra boca. Y Dios sí es nuestro papá hermoso, precioso, que nos ama y en su misericordia, hermanos, créame, me ha respondido en muchas veces. Amén. Pero Él quiere ese tiempo especial contigo. Él quiere que no solamente le busquemos para pedirle algo, sino que le busquemos para decirle, aquí estoy. Quiero pasar un tiempo contigo. Quiero disfrutar de esa intimidad contigo. Necesitamos permanecer en Dios. Queremos que Dios obre en nuestra vida, en las necesidades que tenemos, pero se nos olvida esa parte, ese eslabón principal, permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Quedarse con Dios es quedarse del lado correcto. Nunca dejemos de hablar con Dios. Nunca dejemos esa comunión con Dios. Es cuando tú amas a una persona y no tienes comunión con esa persona. No entablas un diálogo con esa persona. Tarde o temprano esa relación se va a enfriar. Porque no hay esa cercanía, no hay esa comunión. Cuando nosotros venimos en oración con Dios, tenemos que creer en Él, tenemos que tener fe en Él, tenemos que permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Pero también es necesario algo muy importante, ¿sabe qué? Un corazón sincero. Un corazón sincero. Al acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos con un corazón genuino. Yo les voy a hacer una pregunta. El tema se debería llamar Pregúntame, ¿verdad? ¿Se puede acercar a Dios en oración uno con un corazón que no es sincero? No. ¿Usted cree que no? Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en Salmos. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Sabemos que en Dios no podemos ocultar nada, ¿cierto? Él todo lo ve. Dice la escritura, Hebreos 10, 22. Me indican con un amén. Y quiero que leamos la primera parte del versículo. Amén. Que es donde me voy a enfocar en este punto. Dice así la palabra de Dios: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que hacerlo de una manera genuina, sincera. Pero déjenme decirle algo.
Hay personas, hermanos, que tristemente no se acercan con sinceridad a Dios. A Dios no podemos ocultarle nada. Pero a veces en nuestro corazón, hermanos, no hay sinceridad. ¿A qué me refiero con sinceridad? En confesar esos pecados ocultos en nuestra vida. ¿Cuál es el pecado que no es perdonado? ¿Sabe cuál es? El no confesado. A veces hay cosas, hermanos, que queremos ocultar de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, hermanos, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, Jesús nos dio un modelo de ejemplo de oración, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y empieza Jesús a decir el modelo de la oración. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios en oración, alábale primero. Exáltale porque Él es bueno. A veces, estando en mi oración, hermanos, lo primero que hacemos, Padre, te pido. Padre, te pido. Padre, te pido. Tenemos que exaltarle a Dios. Y en la exaltación a Dios, Dios va orando, hermanos. Y tenemos que hacerlo con un corazón sincero y decirle al Señor, examíname. Como lo decía el salmista, examina mi corazón y pruébame. Ve adentro de mí si hay un camino de perversidad, de iniquidad, y límpiame de mis transgresiones. Lava mi corazón y límpiame de mi pecado. Porque nuestro pecado ante el Señor no es oculto. Y cuando hay un pecado que no es confesado, hermanos, es un estorbo a nuestra oración. Ahora, el pecado no me refiero nada más al área sexual. Porque a veces catalogamos el pecado, está hablando que o se fue a emborrachar o al área sexual. No. La Biblia nos dice que es pecado. ¿Sabe qué es pecado? Lo dice la palabra de Dios, saber lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. ¿Cuántas veces durante el día hemos evitado la buena parte, lo que es bueno? No lo hemos hecho, simplemente teniendo el tiempo de edificarnos, que es algo bueno en la palabra de Dios, no lo hacemos. Y en lugar de eso, tomamos un tiempo en algo que no nos edifica. Eso es pecado. Cuando nos acercamos a Dios, hermanos, tenemos que hacerlo con un corazón sincero. Dice Salmo 66, 18 al 20. Si usted quiere buscarlo, búsquelo. Si no, yo aquí lo tengo y se lo voy a leer. Dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió la voz de mi súplica. Dice el salmista, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. A mí me asombra, hermanos, el Señor, porque aún en nuestras faltas, aún en mis faltas y en mis muchos errores, hermanos, Dios responde. Amén. En la mañana estaba escuchando yo a mi hermano que estaba contento, mi hermano Manuel, porque estaba estrenando, ¿cómo se llama, hermano? Mezclador. Y desde hace tiempo ya le había echado el ojo, ¿verdad, hermano? Al mezclador, pero era muy caro. Uno más pequeño, yo no sé mucho más, pero me dijo que uno de 12 canales, sí, ¿verdad, hermano? Lo vio en 13,000 pesos, ¿sí? ¿De qué canal es ese, hermano? 24. De 24 canales. Hermanos, dígale a cuánto se lo dieron. En 4,000. Pero él, cuando él vio el otro mezclador, él tenía el deseo. Y lo comentaba con su esposa que tenía el deseo porque era para algo bueno, para la casa del Señor.
pero era algo elevado el costo, que de momento no se podía cubrir, pero él dijo, el Señor sabe y en su tiempo Él proveerá. Amén. Y dice la Escritura, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. En esta semana fue, hermano, cuando le hablaron por teléfono, él no lo buscó, le hablaron por teléfono y le dijeron del mezclador, no de 12 canales, ¿de cuántos, hermano? 24. De 24 canales. Y el hermano le decía, es que de momento no tengo, ¿verdad? ¿Qué le dijeron? Compártalo, hermano. No, me dijeron que fuera por él, que así me lo llevara, que cuando pudiera, ahí se lo pagara. ¿Dios es bueno o no es bueno, hermanos? Amén. Dios responde a nuestras oraciones. Pero cuando nosotros oramos, hermanos, a Dios, tenemos que buscarle con un corazón sincero. No por lo que Él pueda darme, sino porque lo que Él ya nos dio a través de Jesús, que es su salvación. Lo demás, hermanos, es pura añadidura y pura gracia recibida de Él. El mejor regalo que hemos recibido de Él, el principal, hermanos, ya nos lo dio en la persona de Jesucristo. Y es la salvación, hermanos, la cual usted y yo gozamos desde el momento en que le dijimos al Señor, entra en mi corazón, sé mi Salvador, sé mi Señor. Tenemos que venir ante Él en oración, creyendo en Él, creyendo que Él existe, hermanos, como dice Hebreos, y que Él sabe premiar, que Él sabe galardonar a aquellos que le buscan. ¿A cuánto nos gustan los premios? Amén. Dígale a su hermano, búsquele a Dios. Búsquele a Dios, porque Hebreos dice, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Dice, Dios sabe premiar a los que le buscan. Ahora, ojo, algo muy importante que tengo que aclarar, no le busque por el premio, Amén. porque se va a topar con pared. Amén. Volvemos al punto que estamos tratando, búsquele sinceramente. Y en la sinceridad hallamos gracia ante Dios. En la sinceridad Dios se mueve, hermanos, de una manera asombrosa. Ser sinceros, hermanos, es venir ante el Señor, quizás a veces sin ganas de orar. Yo a veces llego cansada, hermanos, a veces con dolores, con dolencias, y no tengo ganas de orar. Porque el cuerpo se resiste, hermanos, la carne se resiste. Y vengo al Señor y le digo, Señor, aún sin ganas aquí estoy. Amén. Aún sin ganas, a veces no sé qué decir, pero empiezo a platicar con Dios, hermanos, y a veces ya me dan la hora, las 2 horas, y aún ni comienzo. Amén. Cuando oramos, hermanos, también es necesario algo muy importante. Ya pronto termino. Es uno de los puntos importantes, saber aceptar la voluntad de Dios. Amén. Aunque a veces nos aferremos a nuestra petición, si no es la voluntad de Dios, hermanos, por el bien suyo y el bien mío, Dios no le va a bendecir con eso. La voluntad de Dios, hermanos, se cataloga en 2: permisiva y decisiva. Y a nosotros nos conviene entrar en la voluntad decisiva de Dios, porque en la voluntad permisiva, hermanos, va bajo nuestras consecuencias. ¿A qué voy con eso? A veces estamos sobre una petición, Señor, ayúdame y dame y provéeme esto, o bendíceme con este carro, Señor. Tú sabes que lo necesito, tú sabes que necesito este carro, Padre, y estamos sobre un carro, modelo, año, color y todo. ¿Y es malo? No es malo, pero Dios, que es soberano y que ve más allá de lo que nosotros podemos ver,
Quizás ve que nosotros nos podemos perjudicar o perder con ese auto, con esa camioneta. Y es bueno para nosotros. Pero si nuestro corazón se va a apartar a causa de esa cosa, Dios nos pone estorbos a veces en nuestra petición, pero estamos, y yo quiero ese carro, Señor. Y aferrados, y aferrados, y aferrados, persistiendo, persistiendo y persistiendo. Y entra la voluntad permisiva de Dios bajo nuestras consecuencias. Y cuando chocamos o cuando andamos lejos, usando ese auto de mala manera, vienen consecuencias tristes y devastadoras. Pero cuando entramos en la voluntad decisiva de Dios, y si Dios no nos permite ese carro y le decimos, Señor, bueno, tú sabes el por qué, yo me voy a mantener en camión, yo me voy a mantener en taxi, tengo mis 2 piernas, pero tu nombre sea bendito. Cuando tú quieras y en el tiempo que tú quieras, tú suplirás bajo tu voluntad y no la mía. Si yo estoy enferma, hermanos, yo le digo al Señor, Señor, si es tu voluntad sanarme, sáname. Si no es tu voluntad sanarme para lo que yo quiero, Señor, que tu nombre se glorifique aún dentro de la enfermedad. Porque Dios sabe los tiempos y Dios sabe los propósitos en todos los procesos que como hijos de Dios tenemos. Mateo 26:42. Aquí está Jesús orando. Mateo 26:42. Es importante someternos a la voluntad de Dios y al acercarnos a Dios, entender que en nuestra oración siempre debemos de decir, Señor, tu voluntad establécela en esta petición. Mateo 26:42. ¿Ya estamos ahí? Amén. ¿Alguien que lo lea fuertemente? Dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Gracias. ¿Quién estaba hablando aquí estas palabras? Jesús. Jesús. Y todos nos sabemos la historia, ¿verdad? La historia que marcó los tiempos de la humanidad. Decía el Señor, hágase tu voluntad. Aún en ese momento decisivo, tan difícil para él, hermanos, le dijo al Padre, hágase tu voluntad. ¿Cuántos de aquí hemos pasado momentos difíciles, hermanos? Aún en esos momentos donde lloramos, donde gemimos, donde suplicamos el favor de Dios, aún ahí tenemos que pedir su favor, pero decirle al Señor, este es mi deseo, este es mi petición, pero tú haz tu voluntad por encima de mi deseo. Mi deseo es verme favorecida, Señor, en esta petición, mas tu voluntad establécela aún por encima de lo que yo te pida, porque ahí encontraré bendición, porque tu voluntad siempre es mejor que la mía. Los planes de Dios en nosotros son mejores, hermanos. Dígale a su hermano que tiene allá a un lado, pide la voluntad de Dios. En cualquiera que sea tu petición que tú tienes, hermano, que yo tengo mis peticiones ante el Señor y le lloro al Señor y le digo, Señor, este es mi anhelo, este es mi deseo, mas si tu voluntad es otra, Señor, yo sé que tu voluntad es por mi bien. Y de lo demás tú te encargarás. Cuando nosotros queremos tener una oración productiva, una oración con frutos, hermanos, tenemos que creer en Dios. Tenemos que acercarnos a Él confiadamente. Tenemos que creer que Él puede hacer las cosas. Tenemos que permanecer en Él, hermanos. Tenemos que permanecer en la palabra y que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Tenemos que acercarnos a Él con un corazón sincero. Pero también, hermanos, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, aunque a nosotros a veces no nos parezca lo mejor. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta.
¿Y la de nosotros cómo es? Imperfecta. Y a veces desagradable ante Dios. Por eso siempre tenemos que decirle al Señor: hágase tu voluntad, Padre. Haz tu voluntad en mi vida. Tenemos que confiar en el poder de Dios, hermanos. Tenemos que creer que Él existe. ¿Qué dice Lucas 1:37? A lo mejor ya se lo sabe y lo cantamos ahorita en la última alabanza. Dice: porque nada hay imposible para Dios. ¿Será cierto este versículo? Amén. Sí lo es. Pero tenemos que irnos versículos atrás y versículos adelante para poder tener una mayor comprensión de este texto. Y tenemos que apoyarnos en otros versículos de la palabra de Dios para poder comprender y no aferrarnos a algo, hermanos, que está fuera de su voluntad. Decirle al Señor: Señor, dices tú que para ti no hay nada imposible. Fíjese, no digo yo, tu palabra lo dice. Tu palabra lo dice, que para ti nada hay imposible, mas tu voluntad sea sobre mi vida. Mas tu voluntad. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, al momento de orar. Yo recuerdo muy bien, hermanos, cuando yo estaba congregándome hace muchos años. Tendría 18 aproximadamente, entrando a los 20, hace poco. Estaba congregándome en Alcance Victoria, Torreón. No sé si ustedes conozcan el movimiento de Alcance Victoria. Y estaba ahí congregándome y conocí ahí a un hermano llamado Ignacio, Nacho, le decíamos Nacho. Y él siempre tenía una duda y nos la comentaba. Decía: es que ¿por qué a veces tomamos declaraciones de personas sin entender la voluntad de Dios? Él tenía una tía, hermanos, que tenía cáncer. Y la tía fue a un culto. Y en el culto le dijeron: ya no tome ninguna pastilla, ya no vaya a las quimioterapias, ya no vaya a sus tratamientos, Dios ya la sanó. ¿Lo cree? La señora dijo: sí, lo creo. ¿Qué hizo la señora? Ya no fue a ningún tratamiento médico. Ya no se tomó ninguna pastilla, no se inyectó nada. A los pocos meses ella falleció, se deterioró su salud. Ahora, ¿Dios es mentiroso? No. No lo es. Le voy a decir por qué. Porque cuando Dios obra en milagros, Dios lo prueba. Amén. Cuando a usted vengan y le digan, o a mí: tú eres sana en el nombre de Jesús, ¿lo crees? Yo lo creo y lo he visto. A mí Dios me sanó de un cáncer de garganta. Y yo lo creo. Lo he visto palpablemente, pero ese cáncer fue probado con doctores que se quitó, hermanos. Cuando Dios obra un milagro, el Señor lo prueba. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Y hay pruebas médicas. Ella no quiso ir al doctor. Si ella hubiera ido al doctor, hermanos, no quiere decir que tiene falta de fe, sino que voy a ir para que el nombre de Dios sea exaltado. Si esa palabra vino de parte de Dios, Dios va a mostrar ahí su gloria. Si esa palabra vino de una emoción de alguna persona, pues lo voy a comprobar. Fíjese bien, no quiero que me malentienda. Yo creo en el poder de Dios. Amén. Yo creo en los milagros de Dios. Yo creo en lo que Dios es y puede hacer por todo aquel que le busca, y en su misericordia lo ha hecho. Yo he visto milagros maravillosos. He escuchado testimonios y los he visto en mi vida. Pero no tenemos que dejarnos mover por emociones, sino por certezas.
Porque lo que Dios hace, lo hace bien, hermanos. Y lo prueba, mis hermanos. Porque la palabra de Dios, a mí me dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Si tú estás pasando alguna situación difícil, sea de enfermedad, sea escasez, acude a la palabra de Dios. Si es problemas familiares, personales, antes de acudir a alguien más, acude a la palabra de Dios y acude a Dios mismo en oración. No hay nada mejor que puedas hacer más que creer en el poder de Dios, creer que Él existe, creer que Él es fiel y verdadero y que bajo su voluntad Él puede obrar en tu vida y en mi vida de una manera maravillosa. Yo no dudo de lo que Dios hace. Yo creo en lo que Dios hace. Yo dudo de las palabras de los hombres, pero no de la palabra de Dios. La palabra del hombre de Dios siempre tiene que estar respaldada por la palabra de Dios. ¿Cuál es la necesidad, hermanos, que tenemos nosotros? Último punto, hermanos, cuando nosotros venimos en oración, hay a veces estorbos en nuestra oración y a veces no es ni la duda. Porque a veces creemos en Dios, pero ¿sabe qué es, hermanos? Un estorbo muy común. Y yo quiero que abra su Biblia ahí en Mateo 6. Es algo que estorba tu oración y mi oración. ¿Ya estamos ahí? Versículo 14 y 15. Lo voy a leer con toda reverencia. Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice, hermanos? Tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Amén. Tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El tema del perdón es un tema delicado, hermanos. ¿Qué es más fácil para usted, pedir perdón o perdonar? El tema del perdón, hermanos, es algo complicado pero no imposible, que se obtiene en oración. Y si en nuestra oración nosotros al acercarnos, nos acercamos con un corazón lleno de rencor, al no querer pedir el favor de Dios y decirle: Señor, ayúdame a perdonar, y no querer soltar ese rencor o esa falta de perdón, hermanos, esa oración no tiene fruto. Y escuchen lo siguiente, hermanos, porque yo lo he vivido. Lo he vivido y he estado en esa situación, y solo en oración y en la palabra de Dios he aprendido a perdonar y sanar en Cristo. Cuando alguien te ofende, cuando alguien levanta un falso testimonio, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te traiciona, son heridas y viene un rencor tal vez a tu corazón, un resentimiento. Viene algo a tu corazón que se quiere adueñar de tu corazón, pero cuando tú y yo vamos a los pies de Jesús en oración y está ese sentimiento que no puedes ver a la persona porque te dañó, te lastimó, te ofendió, tenemos que decirle al Señor: Señor, siento esto, no puedo. La hermana Fernanda me torció la boca, Señor. Es algo muy ligero ese ejemplo. Me dañaron, me traicionaron, me engañaron, hablaron mal de mí, Señor. Y no puedo con esto que siento. Te lo entrego. Ayúdame porque yo no puedo sola, no puedo solo. Y Dios viene. Y Dios empieza a trabajar. Y empieza a trabajar, no importa el tiempo que te tardes pidiendo perdón en oración. No importa el tiempo que te tardes pidiéndole a Dios que te ayude a perdonar o a pedir perdón a aquella persona que ofendiste. Cuando lo hacemos en oración, Dios ayuda y tu oración tiene fruto. Y trae libertad, porque cuando tanto perdonas como pides perdón,
traes libertad a tu corazón de esas ataduras. Y tal vez te pueda llevar 1 mes, 2 meses, 1 día, 1 año, pero estás en oración y estás siendo procesado por la mano poderosa de Dios en esa área. Pero cuando nosotros venimos a diferencia en oración a Dios con aquel rencor y no lo confesamos, Dios no nos perdona. Porque tenemos que perdonar a los que nos han ofendido, así como Cristo nos perdona a nosotros. Ahora, yo le voy a pedir algo. Pregúntele a su hermano, pero el hermano no responda. ¿Qué te perdonó Dios? ¿Qué te ha perdonado Dios? ¿Qué nos ha perdonado el Señor, hermanos? No podemos nosotros perdonar a aquel que nos ha ofendido. Sí se puede. Porque dice la Escritura, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Es difícil? Sí lo es. ¿Es imposible? No lo es. Las heridas del corazón, hermanos, se sanan en oración y en el agua viva que es Jesús y a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos, hermanos, no es nada más decir orar. Tenemos que leer la palabra. Todos estos puntos vienen en la palabra de Dios. Es importante analizarnos y entender por qué a veces nuestra oración no es respondida. Y hay más puntos que pudiera tener yo aquí, hermanos, y no terminaría porque la palabra de Dios se extiende. Y uno de ellos es la obediencia. ¿Cuántos de aquí somos obedientes a Dios? ¿Cuántos de aquí queremos ser obedientes a Dios? Hombres como Daniel, como Noé, como Abraham. Personajes de la Biblia que nos hablan de ejemplos de oración, de ejemplos de obediencia, de ejemplos de búsqueda de Dios. Es necesario acercarnos a Dios con un corazón sincero, hermanos. Es necesario venir a Dios, hermanos, porque solo en Él hay libertad. Yo le voy a invitar a que usted ahí donde está cierre sus ojos en reverencia a Dios. Y mientras mi hermano pone aquí una alabanza, vamos a orar al Padre. Y vamos a hablar con el Señor en esta tarde y decirle: Señor, venimos ante tu hermosa presencia. Y te damos gracias porque en tu inmenso amor y misericordia, Señor, tú pusiste tus ojos en nosotros. Estamos aquí en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de situaciones difíciles, tal vez, Señor, que a veces no entendemos. Ayúdanos a entender la importancia de la oración, Señor. Y el por qué a veces nuestras oraciones, Señor, no tienen fruto. El por qué a veces en nuestra oración hay estorbos, Señor. A veces nos acercamos a ti, Padre bueno, por rutina, en oración, sin creer en tu poder, en tu grandeza. Pero tú no eres rutina, tú no eres un rezo, Señor, nada más. Tú eres una realidad, Señor. Y tú nos invitas, Señor, a acercarnos a ti con convicción, con certeza, con seguridad de que tú existes, Señor. Y nos haces un llamado, Señor, a estar contigo, Señor, a quedarnos contigo en permanencia, Señor, a permanecer en ti, Señor. Y nos invitas a que tus palabras permanezcan en nosotros. Perdónanos por todas esas veces, Señor, que hemos rechazado esa permanencia. Porque hemos rechazado esa permanencia al no poner, Señor, por obra tu palabra. Al no querer
tener esa intimidad en palabra contigo, Señor. En tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener esa importancia, Señor, de meditar en ti, Señor. De tomar ese espacio, Señor. Tener esas etapas de oración en nuestro día a día, Señor. Y tener esa comunión contigo. Tu palabra lo dice, orar sin cesar. Y no quiere decir que estemos hincados todo el tiempo, sino que estemos cerca de tu corazón. Ayúdanos a tener esa comunión contigo, Señor, porque solo en comunión, Señor, podremos vencer en los días malos. Solo en comunión contigo, Señor, tú nos dejas ejemplos claros, Señor. Aún para vencer la tentación, yo tengo que tener una vida de oración, una vida de comunión, Señor. Y a veces caemos en la tentación porque la oración no está en nuestro día a día. La comunión contigo, Señor, la dejamos a un lado por cosas banales, por cosas que no construyen en mi eternidad, Señor. Y es por eso que caemos constantemente, Señor, en tentaciones, Señor, o pecados deliberados, Señor, porque no hay, Señor, una vida, Señor, constante en oración. Ayúdanos en fortalecer esos tiempos, Señor, porque la oración en ti, Señor, me va a fortalecer para los días malos. La oración en ti, la constante búsqueda de tu presencia a través de tu palabra, Señor, es la que va a alumbrar mi camino. Es la que me va a ayudar a permanecer en ti, Señor. Dígale al Señor que tu palabra permanezca en ti. Ayúdame, Señor. Yo quiero que tu palabra, Señor, sea mi guía, no solamente un domingo, sino todos los días, porque tu palabra me da sabiduría, Señor. Y necesitamos la sabiduría para tomar las mejores decisiones en nuestro día a día, Señor. Y no equivocarnos, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, Padre, y a corregir esos rumbos que tenemos que corregir, Señor. Ayúdanos para cuando estemos en pecado, Señor. Quizás, Señor, no confesado, vengamos a ti, Señor, porque eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Señor, y limpiarnos de toda maldad, Señor. Ayúdanos a confesar aquello que estorba en nuestro corazón, Señor, aquello que mancha nuestra alma, Señor, a confesarlo y dejarlo en ti, Señor. Trae limpieza a nuestra vida, Señor. Ayúdanos porque necesitamos de ti para poder aceptar tu voluntad en todo. En cada proceso vivido necesitamos aceptar tu voluntad, Señor. Dígale al Padre, dame corazón sincero, Señor. Y enséñame a hacer tu voluntad y no la mía, Señor. Aunque la mía, mi voluntad se pinte bonita, Señor, siempre tu voluntad es mejor. Ayúdanos a estar contigo, Señor. Ayúdanos a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Ayúdanos, Padre, a aprender la importancia del perdón, Señor. Y a pedir perdón a aquellos que hemos lastimado con palabras o hechos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos que tu palabra, Señor, sea plasmada en nuestro corazón. Y ayúdanos a meditar porque de ti dependemos, Padre. No queremos tropezar, Señor. Queremos, Señor, ser hijos, hijas tuyas, Señor. Que no se basen a las leyes, Señor, que ahorita están presentes, Señor. Porque ahorita el mundo a lo bueno, Señor, lo llama malo, y a lo malo lo llama bueno. Y si no estamos, Señor, en oración y en comunión contigo, y si no tenemos tu palabra en nuestro corazón, nos vamos a dejar llevar por eso que ahorita el mundo, Señor, lo llama bueno, aún siendo reprobado por ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de ti en todo tiempo. En el nombre de Jesús, póngase sobre sus pies.